Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 23 de febrero de 2017. Con Fernando Butazón, y buen día. Muy buenos días. Carlos Ramela, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Esteban Valenti. Buenos días. Y Antonio Mercader. Buenos días para todos. Bien, cumplió con el ritmo. Primer tema de nuestra conversación de hoy. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que parte de la oposición está esperando que el proyecto UPM para instalar una nueva planta de celulosa fracase, a ver si tienen un argumento para la campañita política posterior. Rossi estaba respondiéndole al senador colorado Pedro Bordaberry, que en Radio Sarandí sostuvo que el gobierno está desesperado por la concreción de esa inversión y esa forma de encarar el asunto perjudica la negociación. La semana pasada, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se había expresado en forma similar a Rossi. Durante la interpelación promovida por el diputado Germán Cardoso, Bonomi denunció que parte de la oposición se abraza a la teoría del cuanto peor mejor y al pesimismo militante. Según Bonomi, esa filosofía necesita quien comunique las malas noticias o transforme las buenas en malas para que se consolide un estado de enojo y disconformidad. También requiere profetas del apocalipsis y agoreros del desastre. ¿Cómo? Si mal no recuerdo, lo del peor mejor era una expresión que surgió en la época de los Tupamaros. No sé si la dijeron, si estuvo en algún comunicado, si alguien la dijo, pero era la filosofía. Ahí apareció esa frase de que cuanto más se agravara la situación, cuanto más crítico fuera el estado del país, cuanto más problemas hubiera, más chance tenía aquella revolución, entre comillas, de triunfar. Y entonces ahí se acuñó ese lema de cuanto peor mejor. Que el ministro Rossi se lo adjudique a la oposición, yo no sé, y que se lo adjudique en el caso de UPM, parece complicado. Fíjense, el caso de UPM, las papeleras no vinieron por el Frente Amplio, digo. La política forestal fue obra de los partidos tradicionales, blancos y colorados juntos, con la oposición permanente del Frente Amplio. Como se recordaba en estos días, cuando hubo que votar el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones y de Garantía de Inversiones con Finlandia, blancos y colorados la votaron. El Frente Amplio se opuso cerradamente. En ese momento el Frente Amplio, además, año 2002, 2003, Vázquez ya era precandidato presidencial, figura importantísima. En el Senado Danilo Astori votó en contra, Michelini votó en contra. Es decir, que el ministro Rossi impute ahora a la oposición de que está tratando de sabotear o que está viendo mal esta tercera planta de celulosa, contradice la historia. Si alguien atentó contra la planta de celulosa en el pasado, ese fue el Frente Amplio. Y si hay celulosa en Uruguay y hay plantas, es gracias a los partidos tradicionales. Y lo único que está haciendo la oposición, en este caso el de UPM, es criticar o comentar algunas de las gestiones que se han hecho considerando que no se han hecho bien. Un caso es el del ferrocarril, otro caso es el de la infraestructura vial. Después de 12 años el Frente no puede presentar una infraestructura vial adecuada para el país y para sacar la madera de la manera que tiene que salir, la celulosa de la manera que tiene que salir. Y esa es responsabilidad fundamental del ministro Rossi, que ha estado 7 de los 12 años al frente del ministerio encargado de asegurarle al país una infraestructura capaz de sacar la producción. No lo ha hecho. El estado de la red vial del Uruguay es muy malo, lo sabe cualquiera que ande por el interior. Las rutas nacionales no están bien. El tema de AFE no se ha podido resolver en 12 años, sigue ahí. Entonces digo, los problemas básicos para la tercera planta UPM los tiene que resolver este gobierno y no los ha sabido resolver en estos 12 años. Que venga además de parte del principal responsable del problema, que es el ministro Rossi, me parece lamentable, ¿no? Salió con todo, Antonio. Sí, lo primero... ¿Tú cómo estás analizando a la oposición? Yo primero Fernando? quiero aclarar que lo de cuanto peor mejor es una frase del benemérito Juan Domingo Perón, que se la atribuyó a la filosofía de los montoneros después que rompieron con él, tras haber estado a su lado durante muchos años. Primera cosa. Lo segundo es que a mí me parece bárbaro que la oposición accione, actúe, critique, le busque los defectos a las cosas, denuncie lo que está mal. Eso me parece bárbaro. Y me parece bárbaro que las autoridades de gobierno defiendan su obra. Creo que eso es parte del juego democrático y creo que es razonable. Lo que no me parece razonable es, de parte de algunos sectores de la oposición, reiteradamente desde hace ya mucho tiempo, tener una visión muy negativa, muy pesimista y muy crítica. Yo recuerdo que
reiteradamente se señalaba que Uruguay tenía viento de cola y que por eso las cosas no iban catastróficamente mal desde el punto de vista económico, pero que había que ver lo que iba a pasar cuando se acabara el viento de cola. Y bueno. Al final dijeron, se acabó el viento de cola, ahora se viene la noche. Sin embargo, la noche no se vino, los números cantan, la realidad es la realidad, no es lo que cada uno quiera, no es decir, bueno, ahora vamos a ver lo que va a pasar dentro de 2 años, no. Entonces yo creo que le hace mal al sistema democrático y al debate, a la profundidad del debate, detenerse en pequeñas estratagemas o chicanas, por decirlo de alguna manera. Y eso va para la oposición, pero va también para el gobierno. Yo creo que ni el ministro del Interior ni el ministro de Transporte y Obras Públicas deberían detenerse en cuáles son las críticas que le hace la oposición, ni cuáles son las intenciones. ¿Tú decís que Rossi y Bonomi no debieron haber dicho esto que dijeron? Exactamente. Me parece que ninguno de los dos debería, y ningún otro jerarca de gobierno, debería atribuir intenciones y deseos a otros. Es decir que lo que están esperando es que fracase para así hacer una... Bueno, es una suposición. En todo caso es una suposición. Nadie lo dijo de manera expresa. Lo que sí creo es que la oposición, un sector de la oposición en especial, han tenido una actitud más bien errática y siempre catastrofista. Y eso le hace daño a la propia credibilidad de la oposición. Yo no sé si el origen de la expresión viene de los Tupamaros o de Perón o de quién viene. Lo que sí tengo claro que fue una filosofía utilizada por el Frente Amplio durante todo su periodo de oposición claramente. El mayor exponente final, reconociéndolo, de esa teoría fue nada menos que Mario Vergara, que después fue ministro y presidente del Banco Central, que en una contratapa de búsqueda, en un reportaje después que el Frente llegó al poder, cuando se le pregunta por qué no acompañaban esta y esta otra cosa que ahora parecen acompañar, y bueno, porque antes éramos oposición. O sea, claramente lo que era bueno para el país no era en la época de los gobiernos colorados o blancos, porque se precisaba que el país no tuviera soluciones o tuviera problemas o no pudiera encaminar cambios, porque eso era un buen elemento para llegar al poder. Lean esa contratapa y no importa si fue Perón o si fue los Tupamaros. Ahora, yo creo que acá se cumple el dicho de aquello de que el ladrón cree que todos son de su misma condición, porque le atribuyen a los partidos tradicionales personas que en su momento de la oposición formaron parte de este elenco de gente que quería evitar las cosas buenas para que el país no tuviera beneficios para ver si llegaban al poder. Cuando hay que reconocer, el Frente Amplio está hace 12 años en el gobierno. Nadie puede decir quien hoy reclama, por ejemplo, este excelente diputado que estuvo acá hoy de mañana, Lema, que reclama por los centros cardiológicos o los IMAE en el interior del país. Se está refiriendo a promesas del Frente Amplio de hace 4 o 5 años. Nadie puede negar que cuando uno realiza un análisis de la situación uruguaya, hoy hay varios elementos que circulan por las redes con informes internacionales de redes de televisión en la que Uruguay participa porque fundó Chávez y demás, donde se señala que el déficit uruguayo es el mayor de los últimos 29 años y que este año hay que emitir no sé cuántos miles de millones en bonos simplemente para pagar intereses y renovaciones de deuda. O sea, la situación de Uruguay es difícil y tiene problemas. Que alguien diga que hoy la oposición que las viene a marcar actúa en forma desleal o está haciendo una especie de anuncio de catástrofes permanentes en forma poco responsable, no está siendo justo con la realidad. En realidad es un agravio gratuito y artero, de los peores que hay, para esconder sus propios errores. Es evidente que hay errores, es evidente que hay cosas que funcionan mal. El gobierno no tuvo 6 meses, 1 año, 1 año y medio para tomar medidas, lleva 12 años para poder haber actuado y no lo ha hecho debidamente. Y la oposición tiene no solamente el derecho, sino la obligación de marcar esos errores, marcar la situación, prender una luz amarilla donde se viene. Las cosas que se pueden venir, que son malas. Ojalá no vengan, porque nunca nadie en la oposición, puede ser algún caso excepcional, pero como cosa general, ha apostado al mal del país para llegar al gobierno.
pero que hay preocupación, hay preocupación. Hay preocupación adentro del mismo gobierno, que saben que las cosas no están saliendo como deberían salir y que hoy las condiciones internacionales cambiaron. O sea que la acusación es baja, artera, impropia, indebida, injusta y además no reconoce que se tuvo paciencia y tiempo para esperar que este gobierno hiciera las cosas bien. Te reíste, Fernando. Bueno, ¿Te impresionó no. la acumulación de adjetivos? Exactamente. Parece un abogado neoyorquino, parece. Yo iba a empezar por eso. Bueno, ahora todos estamos esperando, Esteban, ¿cómo te colocas tú? El debate, acumulando adjetivos, demuestra pocas razones. Yo voy a... Discrepo, pero lo dejamos para otro momento. No hay duda. Tenés que decir discrepo fuertemente. Sí, claro. Entonces, que en esta mesa, me parece muy bien que Fernando reivindique el papel de cada uno en los procesos políticos, la oposición, es una cosa que en Uruguay ha funcionado y funciona bien. Incluso yo diría que en los momentos críticos hay unos cuantos libros que demuestran que en el Uruguay siempre se ha encontrado en el momento necesario puntos de acuerdo, etcétera. Por lo tanto, esa parte es absolutamente lo normal. Ahora, ¿cuál es digamos, el drama de la oposición, la contradicción de la oposición? Efectivamente, todos sus vaticinios, cuando empezó el gobierno hace 12 años, cuando se terminó el viento de cola, cuando todo eso no se logran concretar, más allá de los defectos, los problemas. Yo me he aburrido, escribo toda la semana y muchas veces lo he escrito sobre esos problemas. Pero desde el punto de vista de el desastre necesario para plantear con toda su fuerza la alternativa en el poder, no se ha cumplido. Entonces hay que darle, yo le pondría la consigna, aunque hay, adentro del Partido Nacional y del Colorado se discute sobre esta consigna. ¿Cuál? Hay sectores que, esa de cuanto peor mejor, hay sectores que se acusan entre sí. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque, la gran contradicción que existe en los partidos tradicionales es si esa consigna aplicada no es absoluta, más o menos, reconociendo determinadas cosas y otras no, tirándole contra el gobierno cada cosa que se haga hay que desmoronarla, etcétera. Es una cosa que la vemos todos los días, todos la vemos que existen esas contradicciones en la oposición. Y el problema es que no le ha dado resultado tampoco en los números, porque si bien el Frente Amplio tiene una caída de intención de voto importante, los partidos tradicionales, incluyendo el Partido de la Gente, no han crecido. Es decir, esa contradicción no se ha resuelto correctamente. Yo me baso en aquella famosa frase de Napoleón: cuando veas a tu adversario equivocarse, no lo interrumpas. Me tendría que callar. Sigan en este juego donde hay sectores que son los más visibles. Tú tampoco saldrías como salieron Rossi y Bonomia. No, estoy hablando de otra cosa. No, estoy hablando de otra cosa. Yo me refiero a lo que yo dije. Yo creo que la oposición está en ese drama. Y ese drama, como no le da resultado, tienta al gobierno a ir al choque con esa posición. Es decir, lo tienta, y algunos lo toman, con el hecho de, en lugar de dar argumentos por la positiva, argumentos explicando lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, que todo el mundo los tiene, no porque sea este gobierno. Hay gobiernos que están en la bancarrota y son capaces de explicar cosas que no es este gobierno. Entonces, esa situación la vamos a arrastrar porque efectivamente lo que demuestra es una falta de una estrategia seria, de una estrategia profunda, de una estrategia que realmente le dé imagen de poder ser alternativa al gobierno por parte de los sectores tradicionales más elocuentes, más habladores y sobre todo más claramente que lideran la confrontación con el gobierno. No le da. Si ellos creen que ese camino le da resultado, si creen que sigan por ese camino. Lo cierto es que cuando es como el cuento del lobo. El mejor ejemplo es el cuento del lobo. Vos gritás tantas veces que viene el lobo, que como no viene, aunque esté cerca, nadie se da cuenta. Pastorcito mentiroso. O Caperucita. Perdón. Las cámaras van tomando en la emisión en video lo que pasa acá en la mesa, pero no siempre registran todos los detalles. No hay forma porque a veces que las cosas ocurren de manera muy rápida. Mientras terminaba de hablar Esteban,
Antonio estaba Sí, poniendo cara porque rara en la mitad de la conferencia- comentaba bajito, en la no mitad- entiendo a dónde va. En no la entiendo mitad qué de la está conferencia de Valenti me perdí, no sé de qué Y estábamos te hablando, cuesta, porque te cuesta. el tema, según veo escrito ahí además, es los dichos del ministro Rossi diciendo que acusando a la oposición de que está saboteando el emprendimiento de UPM. Te fuiste a otro lado. No, yo lo que, me yo fui a creo la que lo que hay que línea contestar conductora es, de todo esto. ¿realmente la oposición está saboteando lo de UPM? ¿Está tratando de que lo peor para el país venga y que eso será lo mejor para nosotros, para la oposición? Ese es el tema. Digo, tú hablaste de algo que no sé, te fuiste a otra esfera. De alguien que habla de temas que no están para poder justificar su posición, creo que tú sos el catedrático. No. Son volteretas para son quedar. volteretas, sí, volteretas retóricas, pero perdón, Fernando, Sí. no. Simplemente, lo que yo quisiera plantear en esta discusión es si realmente ustedes, vos, en tu caso, Esteban, que estás defendiendo esta postura, o creí que la estabas defendiendo, ¿tú crees realmente que la oposición está tratando de sabotear la instalación de una tercera planta? No, creo que habla y con parece que lo está saboteando. Y con eso está haciendo una Parece. campañita electoral, Parece. como dice el ministro. Sí, yo no sí. creo para nada. Bueno, Tanto yo no lo creo. creo que, como ya te expliqué en la primera intervención, hay celulosa en el Uruguay, hay planta de celulosa, gracias a los partidos No, tradicionales no. y contra la voluntad Empezaron- del frente. No. Contra la voluntad del frente, Bueno, a ver. contra la opinión del frente. Las plantas fuera se por- instalaron con el si Frente fuera Amplio, por el ¿eh? frente, si fuera por el frente no habría plantas en creo el que- Uruguay. Sí, sí, con el Frente Amplio. Yo creo que acá- Ustedes eran promesas. Yo creo que acá el tema. Promesa nada, Esteban. Acá el tema central no es si lo que dijo el ministro Rossi es verdad. Ese es el tema o de no hoy. es verdad. No, es a propósito de lo que dijo el ministro claro. Rossi. La pregunta Y a podría ser- propósito de lo Vamos que a dijo leer el la ministro convocatoria que Bonomi. recibimos. Apoyado, Vamos a ver apoyado. la convocatoria que No, Cuando porque si no Antonio terminamos. se refiere al papel, se refiere a un guión que tenemos acá No, con no, un- lo que nos mandaron. Claro, y que Temas del recibieron día. los integrantes de la mesa. Y entonces, en este capítulo, la pregunta podría ser: ¿la oposición se afilia a la teoría de cuanto peor mejor? Eso es lo que hay que no es contestar. si A bien. propósito No de las es si declaraciones el del ministro Rossi, Sí. porque si vos te El pones detonador es el ministro puntilloso, Rossi. si vos te pones Puntilloso con puntilloso, el IE. yo me pongo más todavía. No es si el ministro Rossi afirmó o no que la oposición, ese no es el tema. El tema es, que a mí me parece que es más importante y más interesante para la audiencia también, es si la oposición está en general con una actitud poco fecunda, por decirlo así, en aras de un horizonte electoral que no se termina de despejar, sigue para la oposición lleno de nubarrones. Esa es la realidad. Estoy de acuerdo contigo, es más concreto que Caperucita y el Lobo, las cosas que contaba No, Esteban. no, que es se que fue, usted- que se fue A por ver, las ramas, claro, terminó. No creo que vos, Antonio, puedas ser el árbitro de la concreción tampoco. Bueno, me toca a mí porque creo que cada Hay que uno, conseguir un árbitro. Hay que- cada vamos uno a explica enfocar- las cosas como le parece. Te digo que están cobrando Vamos a cuentas hoy. Realmente yo creo que este tema un poco se ha divagado, realmente, sí. Pero Otros lo divagaron. Pero vamos a ejemplos concretos. Por ejemplo, a ver, ¿qué es buena oposición y qué es mala oposición? A ver tú, Esteban. Cuando tú despotricás en estos micrófonos contra Sendic y el disparate y el robo, si querés para calificarlo mejor, en ANCAP. Yo no lo llamo robo porque no sé lo que dice has dicho la palabras justicia. bastante parecidas. Inmoral, dije. Bueno, inmoral, perfecto. Tú sos una oposición buena, una oposición mala, haces oposición por No hago hacer, oposición. estás queriendo favorecer a algún grupo político, si te queda el grupo político en que pertenezcas en el frente. Te pregunto otra cosa, cuando tú acá cuestionás el alineamiento de política exterior del Frente Amplio atrás de Venezuela, situación que ha generado todos los líos generados, ¿qué Pobre oposición Almagro, haces? perdón, ¿Qué oposición pobre haces? Almagro. ¿Una buena o una mala? La oposición tuya es digna y saludable, pero la de los partidos tradicionales es espuria y malintencionada. Vamos a dejarnos de jorobar. No, a ver, Perdón, te uso la palabra. Vamos a dejarnos de Está jorobar. haciendo uso de la palabra el miembro interpelante. Sí, sí, Vamos a Está dejarnos- interpelando a Valenti. Vamos a sí, dejar me de toca jorobar. contestar. Vamos a dejar de jorobar. Evidentemente, la oposición actúa frente a temas que justifica actuar. No estamos en temas tan chiquitos, por más que hay otros que no son chiquitos, la corrupción nace. Lo que este señor diputado Lema denunció acá hoy de mañana, que el Frente Amplio, esa fuerza social e inclusiva, no quiere instalar un IMAE en Salto porque perjudica el negocio de los IMAEs privados en Montevideo. O sea que los pobres pacientes que se mueren en Salto porque no llegan a un IMAE es para que un señor de Montevideo privado mantenga su lucro.
Y señalar esas cosas es ser mala oposición. La presentación que hizo este señor de mañana acá, con todos los elementos de la interpelación, con la prueba, con datos, con respaldo técnico, con informes, ¿eso es oposición por oposición o eso es oposición seria? Vamos a dejarnos de jorobar. Puede haber algún ejemplo, uno, de que es una oposición un poco exagerada, pero en realidad lo que se está haciendo en reiteradas oportunidades es marcar lo que está mal. Y ese no es solamente, reitero, un derecho, es una obligación de la oposición. Ahora, ustedes no se pueden agraviar por eso y lo tienen que aceptar. Si la oposición se quedara callada, estaría mal. Y voy a decir algo más. Yo considero que tanto la oposición como la prensa son bastante silenciosas frente a desastres que se debían señalar con más categoría y con más periodicidad y en forma más reiterada. Porque hay cosas realmente tremendas que pasan desapercibidas en este país y que nadie las denuncia. O sea, no hay oposición por hacer daño, hay oposición seria y responsable frente a realidades preocupantes y muy negativas. Tiene que contestar. Yo quiero aclarar. Claro, aparece Fernando. El conferenciante se excedió un poco del tiempo y me olvidé un poco de lo que iba a señalar. Pero sí hay una cosa que me parece importante. Yo por lo menos en ningún momento dije, porque ahí hay un entrevero de lo que dijimos nosotros, de lo que dijo el gobierno, y creo que no es lo mismo. Yo por lo menos en ningún momento dije que la oposición era espuria, por ejemplo. Lo que sí dije que hay un sector de la oposición que creo que está mirando con una lupa de mala calidad pequeños aspectos de la vida social del Uruguay y no los grandes temas que son los que realmente hacen a la cuestión y hacen además al menú político y social del gobierno y de la oposición. La salud pública. Por ejemplo, la salud pública. Bueno, es lo que hablábamos. Por ejemplo, la salud pública. Ese es un gran tema. Por supuesto que es un gran tema. Y habría que hacer comparaciones. Claro que sí. La salud pública, la seguridad. Hoy sale un informe de un organismo internacional, creo que del BID, acerca de cuál es la situación de la seguridad pública en el mundo y especialmente en las Américas. Y ahí uno ve la realidad. Estamos viviendo en el continente más violento del mundo. América Latina es el continente más violento del mundo, más que África y más que Asia. Siempre fue así. Entonces, y Uruguay no era tan violento. No, claro. Y Uruguay era otra cosa, por supuesto. Y se ha agravado con estos gobiernos populistas que no aplican la ley por cuestiones ideológicas. Escuchamos a Esteban y liquidamos por hoy este tema. Yo creo que algunas disertaciones aquí son de las que más ayudan al gobierno. Son maravillosas. Hasta yo que soy crítico, y voy a seguir siendo crítico porque no me voy a mover por reflejo condicionado, y cuando veo una cosa que esté mal en el gobierno, la voy a decir y la voy a plantear, hasta yo me da gana de ponerme súper oficialista. Y eso le pasa a mucha gente, que ve críticamente cosas, que ve elementos que andan mal, etcétera, que opina, porque después de 12 años de gobierno nosotros también tenemos derecho a opinar y lo hacemos, cosa que no veo ni no he visto tanto durante otros gobiernos que se desfondaron y sin embargo había un silencio sepulcral. Yo lo que digo es que esa visión catastrófica, donde además ya no le alcanza con lo que ya hay, que es todos los días una catástrofe nueva, cierta o no cierta, no importa, sino que falta. ¿Cuál no es cierta? Falta. ¿Cuál no es cierta? A ver, ¿cuál no es cierta? Lo principal. ¿Cuál no es cierta? No es una. Lo principal, que es que el conjunto de las situaciones que se dan no pintan ese cuadro de lo peor que se quiere pintar. No se puede tener dos varas para medir. Entonces, yo creo... Lo de catastrófico lo dicen ustedes. Nosotros marcamos los errores y los problemas que hay en la visión del país. Yo creo que, insisto, que yo no voy a dejar de criticar, no lo voy a dejar de hacer, porque me parece que formar parte incluso de la izquierda es un aspecto fundamental que aprendí, me costó aprender, que hay que ser autocrítico. Claro, vos escuchás a alguien autocrítico del Partido Colorado que se desfondó al 10%, nadie, absolutamente nadie. Entonces, y del Partido Nacional tampoco, ¿no? Que ¿Qué estás regando para este lado? En 170 años gobernó 3 veces. Y eso habla de la fuerza que tenemos. Estuvimos 100 años en la oposición. Pero antes la no alternancia no significaba
una pérdida de calidad democrática. pero para eso es ahora. Es ahora. Para Porque Esteban efectivamente es doloroso, hay un cambio radical, hay un cambio importante, no radical, importante. Estamos ya en el límite del tiempo. Insisto en una cosa de fondo. De la Si el conferencia no ha debate terminado. fuera un debate que realmente admitiera los matices desde una oposición que tiene mucha más firmeza que los que estamos adentro, etcétera, le ayudaría al país a reflexionar de otra manera. No lo quieren hacer. ¿Quieren seguir en este camino? Adelante. Yo les puedo asegurar que visto desde las encuestas, visto desde los grupos motivacionales, visto desde la política, el resultado dentro de 2 años, 3 años lo vamos a ver. No hay que hacer oposición, lo mejor entonces quedarnos calladitos, todos calladitos. Se nos fue el tiempo. Después va a quedar apretado el Los dos próximo tiempos tema. que dedicó el hombre acá fueron de 10 minutos. No me hable. Hablaste aclaro más una vos que cosa, Son yo. las 2 varas que yo digo. Te aclaro una cosa, Pamela Esteban, tiene por 2 varas vos. hasta con el... Te aclaro una tiempo. cosa por vos. reloj. No me interesan las encuestas, no me interesan los grupos motivacionales y no me interesan si determinada posición da votos o no. No soy esclavo del voto y no vendo mi libertad y mi pensamiento por el voto. Yo tampoco, fíjate No que sé, hablo, no sé, pero tú opino. dijiste que teníamos que tener cuidado con todas esas cosas. Me olvido de esas cosas no tengan y te cuidado. digo, yo no anuncio catástrofes y yo no critico todo. No, Critico vos no. algunas cosas. Bueno, Pero- yo soy oposición. pero hay Ustedes sectores- generalizan. hay sectores de la- aclaren, no, yo aclaren no de quién hablan. generalizo. Aclaren de quién Yo hablan. Yo no generalizo. Aclaren de Yo quién dije que hay hablan. sectores Yo de la acá oposición. marco las cosas y le voy a seguir Corte. marcando. Miren este le mensaje. quite votos a quien le quite. Uno de los mensajes, porque han venido varios, pero el de Oscar dice: los uruguayos estamos cansados de esa polarización automática de oposición-gobierno. Nos gustaría ver consenso y soluciones. Mesa, no sigan ese ejemplo. Hay muchos Sí. días, tenemos consenso. Sí, sí, Es también, más, una acusación es que esta mesa recibimos- tiene... recibimos Hay otros muchas que piden críticas, debate, ¿eh? Claro. Últimamente tenemos consenso siempre, o sea que somos muy amplios nosotros con Mercader. Lo que pasa es que esta gente no admite una crítica. o sea que nada. están- Nosotros Pero somos críticos. vuelvo al ejemplo del lema. Se No nos- es no, una no, posición pero de se nos fue el consenso. tiempo. Si volvés no al es una ejemplo del lema, posición yo de vuelvo a hablar, consenso sí. decir hagan esto bien, Sí. yo voy a votar.